quien está con Tomás, hijo de Camil, quien también quiere entregar sus declaraciones. La contraparte, ahí está, Conti. Julio, buenas noches. Y me encuentro con Tomás, hijo de Camil. Hace un poco rato, bien tú lo mencionabas, llegó el abogado de Juan Pablo Sáez a desalojar tanto a Camil como a su hija de 12 años. Ellas se tuvieron que ir de la casa. Tomás accede a darnos este móvil para contarnos la versión de su madre, para saber cómo está ella. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo se encuentra tu mamá en estos momentos? Bueno, mi mamá en estos momentos está en la casa de mi abuela. Llegó para allá con mi hermana. Básicamente esto ocurrió cerca de las 20-30 horas, 20-15 horas. Mi hermana estaba ya acostada para ir al colegio mañana y llegó el abogado Juan Pablo con carabineros con una supuesta orden que decía que tenemos que desalojar el lugar. Entonces, nada, la verdad es que sigo un poquito choqueado con la situación, más que nada, no por mí, más que nada ver a mi hermana como viviendo situaciones de este estilo constantemente. Entonces, nada, estoy un poco afectado en este momento. ¿Por qué dices constantemente? La situación que se vivió el día viernes, donde hubo un altercado, donde se habla de violencia intrafamiliar, ¿tu madre ya la había vivido con anterioridad? No te podría decir que eso ocurrió con certeza, pero a lo que me refiero es que los últimos 3 días mi hermana ha sido testigo de cosas que no debería ver una niña de 12 años. Hablo de presenciar cómo su papá golpea a su mujer, a su señora, como mi mamá también le tira gas pimienta, como todo el mundo sabe. Entonces no son cosas normales. No sé, él siempre dice que se preocupa mucho de su hija y no sé qué clase de papá la hace desalojarla un domingo en la noche. Que no entiendo. Juan Pablo sabe simplemente en su máxima expresión. Chicos, Tomás los está escuchando por si quieren hacerle una pregunta desde el estudio. Tomás, bueno, una situación muy particular la que está viendo, como tú dices. Tendrá ya su explicación el abogado de Juan Pablo Sáez, que tenemos un video, ¿no? No sé si podemos, vamos a mostrar en un instante el video para que más o menos la gente se haga la impresión de lo que ahí ocurrió. Tú dices, Tomás, que esto los toma completamente por sorpresa, ¿no? Correcto. Mi hermana ya se encontraba acostada para ir al colegio. Estábamos con mi mamá, ya habíamos ordenado la casa, todo listo, y llegaron ahí a tocar el timbre con esa amenaza de si no, detenernos. No hubo más remedio que salir. Me imagino que Juan Pablo debe estar ahí calentito en la casa ahora viendo, así que le mandamos saludos también. Perdón, ¿la casa está a nombre de Juan Pablo Sáez, está a nombre de los dos? ¿Cómo es esa situación? ¿La conoces, Tomás? La casa, Julio, es de los dos. Ahora, producto de esta separación, mi mamá notificó su domicilio como otro lugar con la finalidad de recibir las notificaciones sin que Juan Pablo esté ahí pendiente, porque es una persona que no deja tranquila a nadie y controla todo. Entonces era necesario hacer ese cambio para poder recibir notificaciones sin que él esté ahí encima. Entonces, producto de esa modificación puntual, él llegó con un papel y tuvo la facultad de poder sacarnos ahí de la casa. El acuerdo era permanecer en la casa un tiempo cada uno para no mover a la niña de la casa, ¿no? ¿Eso era el acuerdo que tenían? Claro, básicamente estaban viendo todo el tema separado y habían llegado a buenos términos hasta hace no mucho. Se habían acordado turnarse la casa una semana cada uno. ¿Esto por qué? Mi hermana chica tiene 12, ella va al colegio, lo tiene cerquita, va a scout, va a básquet. Entonces, con la finalidad de no sacarle de su burbuja, decidieron turnarse la casa una semana. Cuando llegó la semana 1 de mi mamá, digamos lunes, Juan Pablo se desentendió del acuerdo, se hizo el loco, dijo no, yo me voy a quedar aquí, y básicamente pasó lo que pasó luego a la final de la semana. Sí. Vamos a mostrar, porque Tomás nos autorizó a mostrar el registro que es de él. Este registro lo toma Tomás en el momento del desalojo de su madre y de su hermanita. Vamos a ver el instante. Solo en Primer Plano. Pero yo, por el tema de tu niña,
¿cachai? Te recomiendo que no lo hagas porque va a ser súper traumático para ella. ¿Pero qué quieres que me estás recomendando que no haga? Lo que pasa es que a mí me sirve que Carabineros tome el procedimiento porque sería espectacular procesalmente para mí. Maravilloso, ¿cachai? Pero por tu hija, preferiría que no lo hagas. ¿Pero que no haga qué? No, mire, escúcheme. Que no te quede acá. Míreme, escúcheme a mí. Escúcheme a mí, mire. Señora, escúcheme a mí. Él como penalista, ¿cierto? En la causa le sirve que yo entre, ¿cierto? La pasa detenida a él y yo pasa detenida a su otro. Y si le acabo de decir pero no, pero escúcheme. El abogado comete un solo pequeño errorcito que me permito tomarme un segundo para comentarlo. La hija es de los dos. Sí. No es solo de ella. Y creo que eso habla mucho de pronto de lo que pasa en los temas de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? La niña no es solo hija de su madre, también es hija de su padre. Y yo creo que eso, ponerlo en la mesa es muy importante, sobre todo que venimos de un caso anterior donde el señor sospechaba que la plata no se iba a gastar en la niña. Todos los dineros, todo lo que se hace en este tipo de casos es por el bien superior del niño, de un hijo que es de los dos, tanto del padre como de la madre. Bueno, bien ingrato todo esto. ¿Para qué vamos a decir una cosa? Tomás, por otra situación bien ingrata. Vasco, por Tomás, favor. Muy breve, muchas gracias por estar ahí y dar la cara. Tú dices que has visto estos días nomás esta cosa violenta de Juan Pablo. ¿Lo haces para cuidarte de la justicia o no quieres hablar o realmente estos días nomás que lo has visto violento? A ver, yo me fui de esa casa hace aproximadamente 4 meses. Ustedes saben de que Juan Pablo, que mi mamá había hecho un viaje. Eso lo digo porque está público. Juan Pablo me echó de la casa en ese lapso de tiempo. Entonces yo llevo tiempo sin vivir ahí, solo que los últimos 3 días han sido un infierno, como te digo, con todo lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué te echó, perdona Tomás? La pregunta que me había hecho. ¿Cómo? ¿Por qué te echó, perdona que te interrumpa? Básicamente porque discutíamos mucho con Juan Pablo, nunca nos hemos llevado muy bien, la verdad. Mi mamá estaba en Francia y me hablaba todo el día de mi mamá, que si dónde está, que si te contesta, que si no sé qué. Entonces al final no era grato. Yo le intenté ayudar, le dije como compadre, te invito a que nos sentemos, hablemos y te puedo aconsejar porque tú no estás bien como persona. Y con Juan Pablo, los que lo conocen saben que es imposible hablar con él. A él le encanta hablar, le encanta ser el protagonista, el que pone el tema sobre la mesa, el que dice el último chiste. Entonces fue imposible hablar con él. Tuve un altercado con una asesora del hogar también. Entonces él la echó y yo también me fui con ella para no que se fuera sola, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero esto es algo que Juan Pablo no le da lo mismo y él es como él y sería. Sí, quería preguntarte, Tomás, también por un episodio que ocurrió ayer, porque Juan Pablo Sáez quedó con medidas cautelares, ¿no? Prohibición de acercarse a tu mamá, pero sin embargo él se acercó igual a la casa y apareció en un auto, ¿no? Y tú saliste a encararlo. ¿Cómo sucedió eso también? Correcto, Juan Pablo Sáez, como es tan inteligente, con una medida cautelar de prohibición de acercarse a mi mamá por 80 días, se acercó a la casa y ahí fue donde mi mamá le dijo: te tienes que ir. Yo me acerqué con el teléfono para grabarlo porque al final, si tú me preguntas, claro, las ganas de haberle sacado la cresta son demasiado grandes, pero sé que lo que mejor puedo hacer es grabarlo, cosa que no puedo hacer nada y mostrar bien cómo es, porque Juan Pablo es muy de saludar a la señora de seguridad, que cómo está su hija, pero la gente que lo conoce sabe realmente cómo es, sabe que solo le importa a él, su raja y nada más. Entonces, al final es capaz de violar una medida cautelar y le da lo mismo todo. O sea, Juan Pablo Sáez es un personajazo. Vamos a ver imágenes que tú también grabaste. Tú nos das fe, Tomás, que fue ayer, ¿no? Tú nos aseguras que esto fue ayer. Correcto, esto ocurrió ayer cerca de las 18:30 horas. 18:30 horas. Vamos a ver la imagen.
¿Fuera o llamo? 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 Julio, no, ¿fuera o llamo? ¿Fuera o llamo? ¿Algo te quiere decir él? ¿Qué es lo que te quiere decir, Tomás? Me decía que viera el dictamen, desconozco esa información, yo me enteré por la fiscalía y por los medios de que él tenía prohibición de acercarse por 80 días, entonces básicamente cuando me dijo eso no entendí muy bien, solo le dije que se fuera o llamaba a policía y decidió por irse porque sabe lo que le conviene. Nos estamos viendo lo que ocurrió ayer a las 18:30 horas y lo que ocurrió hoy día, a eso a las 20:30 horas, que es el desalojo de la Casa Julieta. ¿Tú querías? Sí, Tomás, gracias por estar acá hablando con nosotros. Tú en tu relato decías que se iba a hacer una separación en buenos términos hasta hace 2 semanas. ¿Qué ocurrió hace 2 semanas puntualmente que cambió la reacción de Juan Pablo? A ver, Juan Pablo es una persona que cambia de reacción constantemente. Él es una persona que tiene bipolaridad y tiene TDAH. Se suele justificar siempre con eso del por qué actúa como actúa. Entonces, me dijiste algo de hace 2 semanas, si me puedes repetir eso. Que en tu relato tú aseguras que hasta hace 2 semanas más o menos se estaba llevando a cabo de manera cordial esta separación. ¿Hubo algún hecho particular que cambió? Simplemente sí, Juan Pablo, ¿sabes? A ver, estas semanas que estaban en la casa con mi mamá, yo no te voy a decir que mi mamá estaba tranquila. Juan Pablo le tocaba la ventana siempre para que se despertara, dormía con mi hermana, le decía, no, tú no vayas a dormir porque cuando fuiste a tu viaje a Francia yo no dormí nada, así que ahora no vayas a dormir, levántate. Entonces, ese tipo de violencia, la verdad es que la he visto siempre, tanto hacia mí como hacia mi mamá. Hacia mí, la verdad es que no me importa, no me afecta, estoy muy acostumbrado a comer Juan Pablo, pero siempre me llama la atención cómo trataba a mi mamá, ¿cachai? Como con ese tipo de comentarios, de indicaciones, de autoridad, no sé. O sea, pienso que cuando un matrimonio se ama, o al menos se respeta, hay cosas que son intocables, como pegarle o ese tipo de violencia psicológica, a mí no me parece. Sí, porque según nosotros tenemos entendido, hay 5 causas por violencia intrafamiliar en contra de tu madre. Esta fue la última. Yo no te voy a preguntar detalles, pero sí, según también tenemos entendido, él ejercía violencia económica en contra de ella. Quiero saber qué hay de cierto, si nos puedes comentar algo sobre eso, Tomás. Claro, lo que me refiero con eso básicamente es que estas semanas que estaban conviviendo juntos en la casa, Juan Pablo, por ejemplo, compraba comida, pero para él y para su hija. O sea, él, por ejemplo, a mi mamá la mandaban con un cuaderno al negocio que estaba en la esquina para fiar, porque afortunadamente nos conocen, es amigo de Juan Pablo. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero con lo que mencionáis de violencia económica. Juan Pablo, ¿sabes? Tomás, primera vez que tú sabes que una discusión entre ellos, una pelea escala hasta el punto de violencia física, y tu mamá tenía el gas pimienta, me imagino porque tenía miedo a algún asalto, ¿por qué también tenía ese artefacto a mano como para agredir a Juan Pablo? Sí, mira, yo no voy a mentir en cámaras, es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole de violencia física. Pero mi mamá se compró esa, ¿cómo se llama? Gas pimienta. Gas pimienta, justamente por seguridad, porque a ver, como te comentaba, él no la dejaba dormir, no la dejaba hacer nada, no le daba libertad, casi que ni podía salir, entonces como que mi mamá por seguridad sabía que en algún momento iba a pasar. Ah, pero para protegerse de él. Claro, de él totalmente, de que no, mi mamá nunca ha tenido un gas pimienta en su vida, se lo compró como hace 3 días antes del viernes. Tomás, me llega una información y me gustaría corroborarla nomás. ¿Es verdad que tu mamá cambió las chapas de la casa, que no tendría nada de malo? ¿Ah? No es un juicio, sino que una pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres como luego del viaje o te referías ahora? Ahora. Hace una semana. Sí, por supuesto, porque al final... Sí, esto fue ahora, cuando Juan Pablo tenía la medida cautelar de no poder acercarse, por miedo habíamos puesto unas cadenas, porque al final de una persona violenta no se puede esperar mucho. Habíamos puesto unas cadenas y los familiares de Juan Pablo se quedaron con llaves de la casa, del control, entonces obviamente decidimos tomar medidas porque no confiamos en esa gente en lo absoluto.
Perfecto, gracias, Tomás. Julia. Hay algo que no me cuadra, o sea, si se estaban turnando una semana cada uno en la casa, el cambiar las chapas, el que ustedes pongan cadena, ¿en qué momento se gatilla todo esto? ¿Hay un episodio o algo que no logro comprender? Como te decía, ellos se iban a turnar la casa una semana cada uno. Cuando llegó la semana de mi mamá, Juan Pablo se desentendió y nunca se fue, básicamente, nunca respetó su acuerdo. O sea, estaba el plan. Lo que él quería era que mi mamá... Claro, al final Juan Pablo lo que quería era convencer a mi mamá de que sacara el BIF para que estén ahí, acá, en la palma de su mano. Ahora, ¿ustedes sabían que Juan Pablo tenía cámaras en la casa? Sí, en la casa siempre han habido cámaras que registran video, audio, no estoy seguro. Y esos registros los familiares de Juan Pablo se lo llevaron. Me imagino que debe haber una razón por eso, la que todos conocemos. Entonces, eso, nosotros no tenemos acceso a esa evidencia. Mi mamá sí presentó evidencia en la comisaría cuando estaban los dos detenidos. Entonces, por algo ella salió y él pasó la noche ahí en el calabozo. Es divertido porque esto lo voy a contar netamente porque me hace bien decir esto, porque me siento bien. Juan Pablo la noche anterior había estado en un hotel, ahí estaba haciendo de las suyas, de las Juan Pablo Sáez. Para eso hay plata, ¿no? Para eso hay plata. Y divertido que hayas pasado la noche ahí, tapadito, con tu pitillo talla 34 que te mandamos, porque te lo merecí, simplemente te lo mereces. Bueno, vamos a escuchar ahora la versión de Juan Pablo Sáez. También tenemos su versión. Señor director, cuando quiera, por favor, para tener la contraparte. Solo en Primer Plano. Igual que cualquier ser humano, a veces uno tiene circunstancias controversiales, para usar las mismas palabras de la magistrado. Aquí estoy aquí, yo fui a Carabinero, primero llamé a Carabinero y después fui y a constatar mis lesiones que yo sí recibí. No pedí ningún privilegio, viví la situación como la vive cualquier chileno y me sirvió mucho para entender que efectivamente el sistema que tiene la abreviatura BIF, ¿no? Puede ser perfeccionado, porque efectivamente una persona inocente que además concurre voluntariamente a la justicia, porque cuando uno llega a esa instancia porque ya hay una acumulación muy alta de situaciones, no puede quedar en calidad de culpable o de victimario cuando uno siente que es la víctima, ¿no? Bueno, lo siento yo y lo ratificó un doctor de la clínica alemana. Yo jamás le he pegado a una mujer, ni le pegaría a una mujer, jamás, aunque esa mujer me esté agrediendo a mí, que es lo que me pasó a mí ayer, porque yo sí tuve la suerte de haber tenido pruebas. Los derechos que no cualquier denuncia debe ser recibida como un hecho categórico y consumado cuando no hay pruebas. Las pruebas tú tienes que presentarlas, vivir un proceso y no tenerle miedo a los procesos. Puedo hablar más, no tengo ningún tipo de arresto, estoy en un proceso que yo solicité. La otra parte estará solicitando sus derechos también, como debe ser un Estado de Derecho. 24 horas es un tema duro, es una situación muy dura estar dentro cuando uno tiene la convicción total de que no tengo mi casa llena de cámaras. Y hay una, que es la que para mí es más importante, es la que muestra la entrada y salida de la pieza de mi hija. Ellas estaban jugando ahí, yo no estaba en la casa obviamente, estaba trabajando, y mi ex pareja estaba visitando a mi hija, y súper felices, está muy bien que se vean, es lo que yo más quiero, y ella estaban haciendo una voltereta y Camil se lesionó. La palabra exacta de la lesión contiene la palabra cervical, pero es como que fuera un esguince cervical, ¿ya? Y le pusieron cuello. Eso fue contratado por doctora clínica alemana. Yo no estaba en la casa, pero tengo la grabación de cuando ellas se lesionan, porque me imaginé que esta cuestión podía mal utilizarse y lo tengo que tirarme un envase así como rosado, ¿eh? Que yo pensé que era como que me estaba comiendo como un tutti frutti, como un dulce, y entonces me llegó muy fuerte en los ojos y en la boca, lamentablemente, y yo sí perdí la respiración un rato y me asusté mucho, pero no puedo seguir hablando en serio, de verdad. Bueno, estas son las declaraciones de Juan Pablo Sáez.
hay un WhatsApp que nos llega también desde la dirección que quiere complementar información. Dice que Juan Pablo y Camil se separaron en marzo. A fines de abril ella intentó sacar a Juan Pablo de la casa mediante una denuncia falsa. Al no lograrlo, insistió con otra denuncia falsa para intentar sacarlo nuevamente. A pesar de que no tuvo éxito, entró por la fuerza, cambió las cerraduras de la casa y colocó una cadena de candado o con candado. Esto fue advertido por el personal policial, que tuvo que intervenir y retirarla del lugar. Según esta persona cercana a Juan Pablo Sáez, Camil se tomó la casa por la fuerza, cambiando cerraduras e instalando una cadena con candado. Juan Pablo Sáez se dio cuenta ayer en la tarde, cuando volvió a su casa, que se habían tomado la casa al ser encarado por Tomás, hijo de Camil. Esto, Tomás, es lo que dice un amigo de Juan Pablo Sáez, que te lo leo para ver qué puedo decir tú. Solo en Primer Plano. Sí, lógicamente van a declarar a su favor. Al final, ¿qué te puedo decir, Julio? ¿Qué es lo que hubiese dicho tú? ¿Cachai? O sea, si lo último que viste de Juan Pablo es que te agrede y tú le echas pimienta para irte, ¿qué vaya a hacer si que llegas a la casa? ¿Dejarla abierta? ¿Dejar que ingresen con las llaves que se llevaron, con todo? Al final, lo más importante en esta historia, para mí y para mi mamá, es mi hermana, la seguridad de ella. Esto no le hace bien a ella, Juan Pablo no le importa mucho, y ¿qué le vamos a decir? Oye, nos vamos, porque a lo mejor tu papá lo sueltan y vuelve. Entonces, como no sabemos cómo se va a comportar, vamos a cerrar con alguna cadena, alguna medida de seguridad, ¿no? Si no, no. Eso, era básicamente por eso. Bueno, hay harta información al respecto de todo. ¿Por qué Julieta hablaba de las cámaras? Tú hablas que hay cámaras, Juan Pablo hablaba de unas cámaras. ¿Se estilaba que hubiese cámaras enfocando dentro de la casa a la gente lo que hacía, o se puso en el último tiempo por esta idea de turnar la vivienda, o siempre hubo cámaras filmando todo lo que hacían las personas dentro de la casa? No, Julio, la verdad es que en la casa siempre han habido cámaras, tanto en el departamento en el que vivían antes y en la casa siempre han habido cámaras por tema de seguridad, incluso en las piezas. Pero eso, es divertido porque en las declaraciones Juan Pablo menciona de que él nunca la pegó a una mujer, de que mi mamá se cayó y que por eso tenía esas marcas, que por cierto están autorizados a mostrarlas, imagino que no sé si la han visto, la van a mostrar ahora. Sí, mi mamá se cayó, se lesionó jugando con mi hermana y eso tiene una fecha que está corroborado con cuando se atendió en la clínica. Entonces, si va a estar diciendo que eso fue lo de ayer y no sé qué, ridículo, compadre. Ya, pero eso es bueno aclararlo, Tomás, que en el fondo la lesión que dice Juan Pablo Sáez que tu mamá se hizo jugando con tu hermana hace 2 semanas es una esguince cervical, y eso no tiene nada que ver con lo que pasó el día viernes en la contratación de lesiones. Correcto, nada que ver. O sea, la contratación de lesiones de Camil, claro, la contratación de lesiones de tu mamá del día viernes no es por unas esguinces cervicales, por otro tema. Claro, corresponden al ahorcamiento que aquí nuestro Juan Pablo Sáez, DJ Billy, le hizo, y no nada que ver con la lesión. ¿Ahorcamiento? Sí. Tengo entendido que hubo ahorcamiento, hay imágenes, me imagino que ahí las van a poder mostrar, pero sí, estamos hablando de ahorcamiento. Sí, no sé. Tomás, ¿están las imágenes? Certificamos lo que tú dices, de que están las imágenes, que nos enviaron las fotos, pero no las vamos a mostrar, Tomás, porque... Es un proceso que tiene 80 años. Por respeto a tu propia madre. Y a tu hermana. ¿No es cierto? Perfecto. Mejor que no, pero certificamos que están las imágenes, que está la fotografía y que nos la han enviado, que lo que tú dices es cierto. Tomás. Pero no vamos a mostrar la foto. Entonces, al final, disculpa, Julio, sí. Si tú me preguntas por qué yo estoy haciendo esto, porque estoy acá en un móvil, yo sé que esto le puede afectar a mi hermana, ver a su hermana hablando mal de su papá, lo entiendo perfectamente. Pero al final a mí me da mucha rabia ver cómo Juan Pablo se lava las manos, ver cómo sale sonriendo de la audiencia, porque Juan Pablo, ¿sabes? Cuando ve una cámara él se pone contento, a él le encanta. Piensa que cuando llegaron dijo, para esto hay cámaras, y cuando presenta una obra de teatro no llegan muchos. A Juan Pablo le encanta eso, una persona narcisista le encanta, y al final
verlo lavarse las manos de esa forma, a mí no me parece que desmienta, que calumnie a mi mamá. No va a haber más información del caso en 80 días porque hay una investigación de por medio, entonces yo necesitaba dar mi versión, la versión nuestra, de cómo él se comportó, porque no me parece que calumnie a mi madre y se comporte de esa forma tan Juan Pablo Sáez, Dios mío, qué sé yo. Cecilia. Sí, no, es que tú lo mencionaste justo recién, Tomás, porque me imagino que tu mamá también está preparada, que se viene la contraparte de defensa de Juan Pablo, que hablan de un perfil celópata de tu mamá, que ella era la violenta, que incluso hubo personas que habrían visto escenas de celos y de violencia de parte de tu mamá hacia Juan Pablo, que obviamente nada justifica la violencia para ninguno de los dos lados, pero me imagino que anímicamente ella también tiene que estar preparada para este proceso que se viene, que va a ser bien duro. Nos imaginamos que va a ser bien duro y la verdad me toma por sorpresa lo que me decís de que la versión sea de que ella sea la violenta. Me causa risa, la verdad, porque es ridículo. Entre ayer y antes de ayer, la cantidad de gente que me ha escrito diciéndome como, oye, Tomás, yo he visto cómo Juan Pablo ha sido contigo, con tu mamá, como si necesitáis un testigo, yo te ayudo, ¿cachai? Gente genuina, gente con la que no habla hace tiempo me ha escrito. Entonces, al final, si es que él quiere pintar a mi mamá como la violenta o algo así, insisto, a mí me da mucha risa por Juan Pablo, porque al final está dando pasos en falso, no se da cuenta. Todavía está ya tiempo de vivir, bueno, tenéis 50 años. Está ya tiempo de pasar los últimos 50 bien y no solo, porque al final, si entramos en detalles, Juan Pablo tiene mala relación con su hijo, mala relación con mi hermana ya últimamente, con mi mamá, conmigo, entonces lo ha perdido todo y no sé si lo que está haciendo le convenga al final. O sea,